Bien, en la clase anterior empezamos a hablar de lo que eran los diseños de dos factores, o en general de los diseños multifactoriales, ¿de acuerdo? Diseños multifactoriales. Y habíamos dicho que, pues digamos, a diferencia de los multifactoriales, que a diferencia de lo que habíamos dicho antes, digamos, en los casos anteriores, todo lo que hemos hecho hasta el momento siempre ha sido con un único factor, ¿de acuerdo? O sea, lo anterior era un factor, y para un factor teníamos los diseños de una vía y también tenemos el diseño de dos vías, para recordarles y clarificar las cosas. Con el diseño de una vía, el diseño de una vía es el que también se conoce con el nombre de diseño de bloques completos aleatorios o diseño de bloques aleatorios o algo así, ¿cierto? Lo que pasa es que este nombre es muy poco usado hoy en día. Hoy en día se usa más diseños de una vía. Son aquellos en los cuales tenemos K tratamientos, tratamiento 2, tratamiento K, que son niveles de un único factor F, no hay más sino un solo factor. Y ellos son los niveles de ese factor. Y en cada uno de esos niveles tenemos varias réplicas que se han medido. Entonces, lo que nosotros queremos aquí hay una Y1 barra, aquí hay una Y2 barra, aquí tenemos una YK barra, y entonces lo que se quiere es probar la hipótesis, en este caso, de que las medias de los distintos tratamientos son iguales, ¿cierto? Mu sub 2, mu sub k, son iguales, contra la alternativa de que al menos un par de medias son distintos, ¿sí? Al menos un par, mu sub i, mu sub j, son diferentes. Bien, se hizo la tabla de análisis de varianza, se descompuso la variabilidad total en la suma de dos variabilidades, una que estaba por las sumas de productos, las sumas de cuadrados entre tratamientos y la otra por la suma de cuadrados dentro de los tratamientos, que al dividirlos por los grados de libertad forman los cuadrados medios de tratamientos y cuadrados medios del error, con lo cual se construye una F, y con esa F se va y se mira el valor P, y si el valor P es inferior a 0.05, se rechaza esta hipótesis que acabamos de plantear. Ese es en resumen, digamos, lo que hace ese diseño. Cuando se rechaza la hipótesis, entonces hacemos pruebas múltiples de comparación de medias, que se conocen con el nombre de pruebas post-hoc. Post-hoc significa después de, ¿sí? ¿Y es después de qué? Después de que se haya rechazado la hipótesis nula. Entre las pruebas post-hoc vimos en primera instancia la de Fisher, ¿sí? También llamada LSD. Vimos aquí intermedias, por ejemplo, la de Duncan. Vimos también la NTS, creo que se llama. Luego vimos la de Shefé, ¿sí? Shefé. Y finalmente vimos la de Tukey, ¿cierto? Que fueron las que, pues hay más, pero nosotros no mencionamos sino esas. Y estas dos están de dos extremos, la de Fisher y la de Tukey. Esta es la más conservadora de todas, ¿sí? La más conservadora, es decir, en otras palabras, es muy dada a permitir que se cometa error tipo 2, ¿de acuerdo? Y esta es la menos conservadora de todas, ¿sí? O sea que es muy dada a que se cometa error tipo 1, ¿ya? Entre esas dos, que son extremas, están las otras que son intermedias. Sin embargo, pues en la práctica las que más se usan son las dos extremas, porque, pues digamos, pues ellas por su situación de ser extremas son las que en cierta manera reflejan más las cosas.
Es decir, la de Fisher rechaza todo, o casi todo, y entonces cuando Fisher no rechaza es porque algo pasa. Esta rechaza muy poco, muy poco. Entonces, cuando ella rechaza, también algo pasa. Por eso es que las dos más usadas son Fisher y Tukey, porque son los dos extremos. Y cuando ellas dos están de acuerdo, cuando las dos dicen lo mismo, pues entonces no hay duda de que esa es la situación real. ¿De acuerdo? Acuérdense que Ninfostat hace las pruebas simplemente marcando con letras iguales los tratamientos que no difieren y con letras diferentes los que sí difieren. Eso fue la prueba, el diseño de una vía al que le gastamos bastante tiempo. El diseño de dos vías es el diseño que se conoce también como diseño de bloques completos. Diseño de bloques completos. Completos. O DBC, ¿no? Diseño de bloques completos. Bueno, este diseño de bloques completos tiene cierto parecido con el anterior, pero a diferencia de él, lo que sucede es que tenemos aquí tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento K, un único factor F, estos son sus niveles, no tenemos más, pero ahora los datos van por bloques. Entonces aquí tenemos un dato Y11, Y21, YK1. Aquí tenemos otro bloque de datos, por eso se llama diseño de bloques. Este es Y12, Y22, hasta YK2. Y así sucesivamente tenemos hasta cierto número de bloques. Entonces tenemos el bloque 1, el bloque 2, el bloque B, si tenemos B bloques. Bien, y lo que se pide en este caso es que los bloques en principio son diferentes. Precisamente se hace el diseño de bloques porque es imposible conseguir muchísimas unidades uniformes para aplicar el diseño de una vía. Entonces más bien se hace el de bloques porque no se necesitan sino K unidades para cada bloque, todas muy parecidas. Lo que se busca en este diseño, igual que antes, es probar la hipótesis nula. O sea, aquí yo tengo una Y1 barra, por aquí tengo una Y2 barra, por aquí tengo una YK barra, que son las estimaciones de las medias de los tratamientos. Y entonces lo que nosotros queremos probar es lo mismo que antes, que la media musu 1 igual a la media musu 2 igual a la media musu K. Bueno, versus la alternativa de que algún par de medias al menos, algún par, difiere. O sea, siempre es la misma hipótesis, tanto en el de una vía como en el de dos vías. Lo único que hay aquí es que ambos casos corresponden a un único factor, nada más. Ahora, eso era para recordarles lo que... se aplican las mismas pruebas de Fisher, de Tukey, etc. ¿De acuerdo? Nosotros vimos ahí adicionalmente, vimos dos diseños que eran como sustitutos de estos, que eran dos diseños no paramétricos, ¿sí? Que eran sustitutos para cuando no se cumple la hipótesis de normalidad en los anteriores. Uno fue el diseño de Kruskal-Wallis, que es como el sustituto para el de una vía. Y el otro fue el diseño de Friedman, ¿sí? Que es el sustituto para el de dos vías. Estos son diseños no paramétricos y nosotros sabemos que no debemos recurrir a esos diseños a menos de que nos estemos ahogando. ¿De acuerdo? Son como la tabla de salvación cuando no se puede aplicar lo otro. Pero si se puede aplicar los diseños paramétricos, los corrientes se deben preferir a los no paramétricos. Entonces, aunque estos tengan nombres raros y toda la cosa, tienen menos potencia que los otros. Por consiguiente, no son recomendables si los métodos paramétricos, o sea, los dos primeros, se pueden aplicar. Y son simplemente tablas de salvación, para cuando no hay más de dónde agarrarse uno, no dejarse ahogar, entonces uno tiene estos dos diseños, el de Kruskal-Wallis y el de Friedman. Ahora sí, podemos hablar de y es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Pues ya la vez pasada algo dijimos, pero
Vamos a volver a tomar eso. Los diseños multifactoriales. Bueno, pues como su nombre lo indica, son diseños en los que interviene más de un factor, ¿cierto? Entonces hay más de un factor. Más de un factor quiere decir, pueden ser dos factores, pueden ser tres factores, pueden ser cuatro, cinco, seis, siete, los que sean. Pero nosotros decíamos la vez pasada que es muy complicado poner diseños de muchos factores porque se requieren muchísimas unidades experimentales. Entonces esos son diseños supremamente costosos y son diseños en los cuales se requiere muchas unidades experimentales. Entonces digámoslo así, que es lo que tiene como en contra. Ve, puede funcionar. Requieren, cuando se molesta un poquitico en la internet, entonces ya no escribe. Requieren muchas unidades experimentales. Muchas unidades experimentales. ¿Sí? Recuerden que esa sigla significa unidades experimentales. ¿Ya? Además de eso, son muy costosos. Muy costosos. Precisamente por lo que tienen tiene uno que tener muchas unidades experimentales. Y vamos a ver por qué. Esos, digamos, son como los puntos negativos. Pero también tienen puntos positivos. Uno de ellos es que permiten estimaciones más precisas. Estimaciones más precisas. Pueden ser ampliados cuando, ¿sí? O sea, se pueden ampliar, ya una vez se haya hecho, se le pueden agregar más unidades y no hay ningún problema. Entonces ese es otro punto a favor. Pueden ser ampliados. Pueden ser ampliados. Ay, está internet. Ampliados. Y además de eso, permiten examinar interacciones, que esa es otra cosa buena. Permiten examinar interacciones. Entonces, cuando, cuando se requiere poder estudiar todas estas cosas, se prefieren los diseños multifactoriales a unas sabiendas de que es difícil reunir todo el material y de que es difícil disponer del diseño del experimento por la complejidad que tiene de poner las unidades experimentales como deben ser. Por esa razón, muy rara vez hay más de tres factores. O sea, casi nunca, casi nunca se analizan más de tres factores. Más de tres factores. Aunque teóricamente no hay ningún problema. La teoría permite cualquier número de factores. Sin embargo, en la práctica resulta muy difícil manejar más de tres factores por el problema del manejo del diseño. Bien. Muy rápidamente recordemos qué son los factores, ¿no? Factores son como las causas, ¿sí? Causas, como acciones que uno hace, ¿sí? Acciones que producen un efecto. Que producen un efecto. Por ejemplo, la humedad. Entonces, si la humedad es alta, las plantas pueden crecer mejor que si no lo fuera. La temperatura, por ejemplo, una mata de plátano pues crece mejor en un clima cálido que en un clima frío. En el clima frío puede que hasta crezca, pero no va a dar fruto. Y si da, es una cosa que produce solamente tristeza, unos fruticos chiquiticos. ¿Cierto? Entonces, cuando uno siembra un árbol, una planta, o cuando está cultivando alguna cosa, la humedad, la temperatura, ¿sí? Los fertilizantes, todas estas cosas que uno le aplica a los elementos que está sembrando, todos ellos son causas, ¿de acuerdo? Que pueden estar aumentando o disminuyendo fertilizantes
que puede estar ayudando o estar impidiendo el crecimiento de la planta o la producción o la cantidad de fruto, la cantidad de flores, la cantidad de biomasa que se produzca. En fin, todas esas cosas están afectadas por estas causas. Entonces, se supone que los factores están controlados, ¿sí? Es decir, los factores no varían libremente. Los factores están controlados porque la persona que está haciendo el experimento decide qué tanto va a poner de cada factor, ¿ya? Esto es un problema con el internet. Entonces, los factores están controlados por el experimentador, por el investigador, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, vamos a poner una temperatura y yo, ay no, terrible, terrible está. A ver si el otro la pie mejor. Lo mismo. Bueno, digamos cuando yo tengo la temperatura y digo, voy a poner, voy a sembrar, por ejemplo, plantas en un invernadero y digo, las voy a poner a 15 grados, a 20 grados, a 25 grados. Yo soy el que estoy controlando esos valores, yo soy el que los determino, ¿sí? Por ejemplo, si digo 20 grados, 25 grados, 30 grados de temperatura. Esos niveles los he determinado yo. Por consiguiente, yo soy el que controlo la temperatura. Yo no puedo dejar las cosas, por ejemplo, digamos, al aire libre y que la temperatura sea la que esté reinando, pues así crecen todas las plantas, pero yo no podría entonces medir los efectos de la temperatura si no las controlo. Es decir, si ahorita está en 12 grados y dentro de 3 minutos está a 15 grados y en 8 minutos más está a 20 grados y luego vuelve y baja a 11, pues uno nunca sabe realmente cómo es que está influyendo la temperatura en la producción de las plantas. Para poder hacer eso, los factores tienen que estar controlados. Por ejemplo, la humedad también. Entonces yo digo, bueno, voy a poner esto en un invernadero a un 20% de humedad relativa, un 40% de humedad relativa, un 60% de humedad relativa, etcétera. Yo estoy definiendo esos niveles. Esos son los niveles de los factores. Yo soy el que los defino. ¿De acuerdo? Bueno, la segunda cosa importante es que pues hay que tener en cuenta que digamos, estamos manejando dos factores. El primer problema que vamos a manejar es dos factores. Entonces, vamos a denominar uno factor 1 y al otro le vamos a denominar el factor 2. Factor 1 y factor 2. Cada uno de ellos, en el factor 1 he definido, por ejemplo, determinado número de niveles. Nivel 1, nivel 2. No, esto sí está maluca está. Nivel 1, nivel 2, etcétera. Nivel A. Y lo mismo digo en el factor 2, voy también a determinar un cierto número de niveles. Nivel 1, nivel 2, etcétera. Nivel B. Entonces, si es así, vamos a decir que este factor lo estamos manejando con A niveles, mientras que el otro factor lo estamos manejando con B niveles. Con B niveles. Y entonces, como tenemos dos factores, entonces vamos a decir que eso es un diseño factorial. Diseño factorial, ese es el nombre con el que lo vamos a identificar. Diseño factorial A por B. Ese es el nombre, ¿no? Diseño factorial A por B. Cuando yo digo que es un diseño factorial A por B, pues como no hay sino una y un B, o sea, hay dos, producto de dos cosas, entonces diré que ese es un diseño de dos factores. Yo ya sé que por tener solamente A y B es un diseño de dos factores. Y cuando yo digo eso, entonces quiere decir que el primer factor tiene A niveles y el segundo factor tiene B niveles. ¿De acuerdo? De igual manera, yo podría pensar que, por ejemplo, un diseño de tres factores podría ser un diseño factorial, digamos, A por B por C.
Eso significaría que el primer factor tiene A niveles, el segundo factor tiene B niveles y el tercer factor tiene C niveles. ¿De acuerdo? Bien, pero por ahora miremos el de 2. O sea que esto es así, esto es generalizable a cualquier número de factores. Entonces uno ya sabe cuántos factores están interviniendo y cuántos niveles tiene cada factor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener diseños factoriales, para nuestro caso. Diseños factoriales, por ejemplo, factoriales, por ejemplo, 3 por 4. Eso significa F1 tiene 3 niveles y F2 tiene 4 niveles. ¿Sí? También podría tener, por ejemplo, un diseño, no sé, 6 por 3. Entonces el F1 tiene 6 niveles y el F2 va a tener 3 niveles. Este tiene 3 niveles. Yo creo que eso quedó claro. De igual manera yo puedo tener, por ejemplo, diseños 2 por 2. ¿Sí? Esos diseños a veces se llaman, y esto se puede generalizar a 2 por 2 por 2, si son 3 factores. Entonces tenemos diseños 2 a la K. Antiguamente se hacía un poco de teoría y especial para esos diseños, pero eso no es necesario. Bien, yo creo que quedó entendido lo de esos niveles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues que nosotros vamos a tener aquí, digamos, podemos hacer un cuadrito que nos resuma las cosas. Entonces tengo aquí el factor F1, cuyos niveles son nivel 1, nivel 2, etcétera, hasta un nivel A. Y por aquí tengo el factor 2, digamos que esto es así, ¿sí? Y por aquí tengo el factor 2 que tiene nivel 1, nivel 2, hasta un cierto nivel B. Entonces esos son los niveles del factor 2. Cuando uno combina todos los niveles del factor 1 con los niveles del factor 2, entonces vamos a tener A por B combinaciones posibles, ¿sí? Porque aquí tiene A y a este lado tiene B, entonces voy a tener A por B combinaciones posibles. Es como si dividiéramos este rectángulo en celdas, ¿cierto? De esta manera. Y entonces lo que tenemos es A por B celdas, ¿sí? Cada combinación, o sea, aquí tenemos A por B combinaciones de niveles. También es lo mismo que decir A por B celdas, ¿de acuerdo? Celdas. Bien, cada combinación de niveles se llama un tratamiento. Cada combinación de niveles, cada combinación de niveles se llama un tratamiento. O sea que entonces ahí vamos a tener A por B tratamientos, ¿de acuerdo? Que son las celdas que tenemos aquí. Primera celda, segunda, aquí sigue un poco de celda, la última, lo mismo por aquí, ¿cierto? Lo mismo por aquí, y lo mismo, por ejemplo, de para allá, también tenemos por aquí, también tenemos así, aquí también tenemos, aquí también. Y entonces, ahí es donde viene la cosa interesante, porque también sale muchos tratamientos. Si el diseño tiene réplicas, si el diseño tiene R réplicas, quiere decir que cada tratamiento debe tener R réplicas. Cada tratamiento tiene R réplicas. Tiene R réplicas. ¿Sí?
Entonces lo que tenemos es que en cada celda de estas vamos a tener R números. Entonces aquí vamos a tener un Y, 1, porque es 1 por este y 1 por este, pero es 1 porque es la primera réplica. Y1, 1, 2, Y1, 1, 3, y así sucesivamente hasta Y1, 1, R. Entonces en cada celda de esas vamos a tener R observaciones, porque hay R unidades experimentales allí. Lo mismo aquí, etcétera, lo mismo aquí, ¿sí? Y de esa manera, entonces vamos a tener en total, entonces, en total, ¿cuánto se tiene? En total se tiene A por B por R unidades experimentales en observación. Unidades experimentales en experimentación. ¿Sí? Es decir, como uno tiene A niveles y el otro tiene B, entonces va a haber A por B tratamientos. Pero como cada tratamiento tiene R y réplicas, entonces necesitaremos A por B por R unidades experimentales. Y ahí está la principal dificultad. Por ejemplo, ejemplo, en un diseño, supongamos que sea 4 por 5, ¿sí? O sea, cuatro niveles del primer factor, 5 niveles del segundo factor. Tenemos 20 tratamientos. Supóngase que tengamos 5 réplicas, o pongámosle 6 réplicas, con 6 réplicas en cada tratamiento. En cada tratamiento. Se requieren 4 por 5 por 6, o sea, 120 unidades experimentales. ¿Sí? 4 por 5, 20 por 6, 120 unidades experimentales. Si, por ejemplo, yo fuera no sé, un agrónomo y quisiera hacer un diseño de, por ejemplo, el primer factor que fueran, por ejemplo, fertilizantes. Estoy examinando 4 fertilizantes. Y supóngase que el segundo factor sea, por ejemplo, eh, temperaturas. Entonces tendría 4 fertilizantes por 5 temperaturas. Y necesito medir producción. Entonces necesitaría 120 parcelitas para que cada una de esas parcelas recibiera uno de los tratamientos que estamos diciendo. Y conseguir esas 120 parcelitas, así sean pequeñas, no es fácil. Ahora, por ejemplo, de pronto ustedes los forestales, entonces están pensando, por ejemplo, en un estudio en el que tienen 4 tipos de maderas y tienen, por ejemplo, 5 formas, por ejemplo, de cortarla, ¿cierto? Y quieren saber si la madera influye y si el tipo de corte que se hace influye en la resistencia de la madera. Entonces necesitarían 120 trocitos de madera similares, homogéneos, para poder hacer el experimento. Y puede ser difícil conseguirse 120 troncos de madera que sean completamente similares. De esos 120, pues imagínense, tienen que ir 6. Supóngase el caso de que esto sea la madera 1, madera tipo 1, madera tipo 2, madera tipo 3 y madera tipo 4. Y que esto que tenemos aquí sea la forma de cortarlo, por ejemplo, digamos, la forma geométrica del trozo de madera. Entonces aquí tenemos forma 1, forma 2, forma 3, forma 4, forma 5
Y si van a poner 6 réplicas en cada tratamiento, entonces observen lo que estarían necesitando. Bueno, 120, ¿no? Ya dijimos, 120, observan, 120 trozos de madera que tendrían que ser muy homogéneos, ¿cierto? Porque aquí no estamos hablando de bloques ni nada de esas cosas, todos tendrían que ser muy homogéneos, es decir, tendrían que ser como cortados del mismo sitio, etcétera. Muy parecidos, todos con las mismas dimensiones, todos con la misma forma geométrica. Por ejemplo, si todos son cilindros, entonces todos son cilindros, no podemos poner un cilindro y un prisma rectangular, ¿no? Tienen que ser cilindros. Necesitan ustedes de esos, necesitarían 6 que tendrían que ser de la madera 1 recortados según la forma 1. Necesitan 6 que tienen que ser de la madera 2 y recortados con la forma 1. Necesitan 6 de la madera 3 recortados con la forma 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, necesitan 6 que sean de la madera 1 pero recortados con la forma 2. ¿Sí? Por ejemplo, si estos fueran cilindros, todos son cilindros, ¿no? Si estos fueran, por ejemplo, esferas, todas serían esferas. Si estos de aquí fueran todos prismas, deberían ser todos prismas, ¿no? ¿Ya? Pero de todos, en cualquier caso, necesitan 6 trozos de cada tipo de madera y de cada forma geométrica como hayan sido recortados. Entonces, y eso es como medio fácil de conseguir. Imagínense que fuera un experimento ya, por ejemplo, con animales como los que hacen los veterinarios. Entonces ellos quieren, por ejemplo, por este lado tienen, por ejemplo, 4 dietas, ¿sí? 4 dietas. Y por este lado tienen, por ejemplo, 5 razas de animales. Y entonces necesitarían 120 animales. Pues 120 animales podría ser relativamente fácil si fueran conejos. Pero si, por ejemplo, fueran vacas, ya no sería tan fácil. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esa es la principal dificultad que tiene este tipo de diseño, que es la reunión de toda esa cantidad de material necesario para poderlo repartir en los tratamientos. Pero realmente estos diseños tienen que ser un poco modestos, ¿sí? O sea, es muy raro que tengan, bueno, hasta 4 tratamientos, sí, pero por ejemplo 5 por un lado y 10 por el otro, no, eso ya se crece enormemente. Entonces, más bien, se hacen son pocos tratamientos, tanto de un factor como del otro, pocos niveles, para que el diseño no se crezca tanto. Hay que pensar en que esos niveles estén bien diseñados para que alcancen a ser lo suficientemente diferentes y para que alcancen a dar respuestas distintas. Por ejemplo, si un factor fuera temperatura y uno pusiera una temperatura 10 grados, la otra 12, la otra 14, esos 2 grados de temperatura quizás no alcancen a diferenciar los resultados. Y entonces lo que pasa es que uno se le encareció el experimento y no descubre nada porque no los puso lo suficientemente separados. Entonces hay que tener un poco de criterio, buen sentido común para poder hacer eso. O sea, los niveles, si son así como numéricos, tienen que ser lo suficientemente separados como para que se aprecie una diferencia entre ellos, pero no tan separados como para que quede escondidos efectos intermedios que no pudimos ver. Esa es una parte complicada y por eso muchas veces un diseño definitivo requiere de varios diseños previos en el que se van, que son como exploratorios, en el que se va mirando cuáles serían los mejores niveles para examinar. El problema de los diseños de experimentos, no crean ustedes que es, lo diseñé ya en 5 minutos y en 10 minutos tengo los datos y en 1 hora tengo los resultados. No. Generalmente hay que pensarlo mucho, hay que decidir cuáles son los niveles, hay que ver cuánto se pone de qué tan costoso resulta hacer eso, porque por ejemplo, reunirse 120 animales, pues no va a ser fácil, eso va a tener un costo enorme. Y si a cada animal le vamos a hacer, por ejemplo, un examen de sangre, que incluya lípidos, que incluya cantidades de cosas que se hacen en la sangre, pues un experimento de esos no deja de costar casi 100,000 pesos por animal.
Imagínense, y son 120 animales, y entonces se necesita una cantidad de dinero muy grande. Pero de todas maneras, los diseños factoriales son muy importantes por lo que les acababa de decir. ¿Ya? Bien. En la clase anterior alcanzamos a hablar de que cada unidad experimental, digamos que esta es mi unidad experimental, la vez pasada lo pinté como un arbolito, pongamos que esta es mi unidad experimental. Sobre este árbol, yo estoy ejerciendo, estoy aplicando dos factores. Un factor F1 que se supone produce ciertas respuestas del árbol y un factor F2 que se produce, que se supone también está produciendo ciertas respuestas. Por ejemplo, este factor podría ser, por decir algo, la acidez del terreno, ¿sí? La acidez del terreno, mientras que el otro factor podría ser, por ejemplo, la humedad, ¿sí? O la densidad de siembra de los árboles. Cuando los árboles están sembrados muy densamente, pues tienen que competir por las materias nutrientes en el suelo, y como son muchos para comer lo único que hay en el suelo, pues entonces eso va en contra del crecimiento de todos. Entonces, por ejemplo, ese es un problema. La densidad con la que se siembran los árboles puede ser un factor que está influyendo en la cantidad de fruto, en la altura del árbol, etc. ¿Sí? O sea que otro factor aquí podría ser la densidad, mientras que aquí, por ejemplo, también otro factor podría ser, no sé, la pendiente del terreno, pero no vamos a manejar todos esos a la vez, porque si no, entonces tendríamos cuatro factores, sería un diseño que se nos está saliendo de las manos. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos solamente un factor que es la acidez del terreno y otro factor que es la densidad del terreno, la densidad de siembra. Entonces, nosotros tenemos ahí dos factores, dos causas que están produciendo efectos en el árbol, ¿de acuerdo? Este va a producir un cierto efecto, cada nivel de estos, porque es que estos tienen varios niveles, lo mismo este. Cada nivel de estos va a producir un efecto. Por ejemplo, el primero va a producir un efecto, el segundo va a producir otro, y así sucesivamente, el último va a producir otro efecto. ¿De acuerdo? Porque son a niveles del primer factor. Cada nivel produce su efecto. De igual manera, podríamos decir a este lado que yo tengo para este un efecto en su primer nivel, otro efecto en el segundo nivel y etcétera, otro efecto en el nivel B. Y entonces de esa manera tengo A efectos debidos al factor 1 y B efectos debidos al factor 2. Pero también es posible que haya interacciones entre los dos. Puede haber interacciones, eso es claro. Y es que, digamos, ¿qué es una interacción? Pues es que los dos factores se combinan para producir algo conjunto. Ya no es lo que produce el factor 1 o lo que produce el factor 2 por separado, sino que los dos pueden estar produciendo algún efecto conjunto. Entonces, por ejemplo, el nivel 1 puede combinarse con todos los niveles del NOS y producir una interacción en alguno de ellos, o en todos. Lo mismo pasa con el nivel 2, que puede tener una interacción con cualquiera de estos. Es decir, que yo podría tener aquí cualquier alfa I con cualquier beta J interactuando. Y esas interacciones, entonces también me van a producir unos efectos sobre el árbol. En conclusión, cuando yo tengo dos factores, tengo unos efectos debidos al primer factor, unos efectos debidos al segundo factor y unos efectos debidos a las interacciones de los niveles de los dos factores. Entonces eso me va a decir a mí que en este tipo de diseños tenemos tres fuentes de variación. Tres fuentes de variación que son el primer factor F1, el segundo factor F2 y las interacciones. Interacciones F1, F2.
Se llama fuente de variación porque es que ellos son los que producen variaciones entre los árboles. Es decir, un árbol tiene una forma, el otro tiene otra, el otro tiene otra, debido a que sobre ellos están actuando estos factores, pero no actúan de la misma manera sobre todos. Entonces se produce variación en los árboles. Por eso se llama fuentes de variación. Y las fuentes de variación son las explicaciones. Estas fuentes de variación explican, si no totalmente, ¿cierto? Explican en gran parte la variabilidad total que hay en los árboles. ¿Sí? La variabilidad total que tengamos en las medidas de los árboles. ¿De acuerdo? O sea que si uno se imagina la variabilidad total como una unidad, algo así como un ponqué, ¿cierto? Entonces, una parte de esto está explicada por F1. Va a haber otra parte que está explicada por F2. Si hay interacción, entonces va a haber una parte explicada por la interacción. ¿Sí? Una parte explicada por la interacción. Y hay una parte que se queda sin explicar. Entonces, esa parte es la parte, digámoslo así, es la parte no explicada. No explicada. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la descomposición de la variante, de la variabilidad. A diferencia de los diseños que habíamos visto anteriormente, en donde solo había un factor, pues parte de la variabilidad está explicada por el primer factor, por el único factor que hay, y la otra parte es lo que se queda sin explicar. Por eso ese caso era muy sencillo, no había sino lo explicado y lo no explicado. ¿Sí? Lo explicado por el modelo y lo no explicado por el modelo. En cambio ahora que tenemos dos factores, va a haber la descomposición de la variabilidad, se va a dar en 4, si la interacción es significativa, entonces la explicación se dividirá en 4 pedazos. Pero esta no siempre se da, esto solamente si la interacción si la interacción es significativa. Si no hay interacción, entonces no hay parte explicada por la interacción. ¿Sí? Entonces todo depende de si los dos factores interactúan o no. Si no interactúan, la descomposición es lo explicado por F1, lo explicado por F2 y lo que se queda sin explicar. Pero si la interacción es efectiva y existe, entonces es lo explicado por F1, lo explicado por F2, lo que explica la interacción y lo que se queda sin explicar. Muy sencillo. O sea, eso es como de sentido común. ¿Cierto? Esto nos dice entonces que nuestro modelo, el modelo que hay detrás de esto, el modelo lineal para este diseño, tiene que contemplar esas cosas que hemos dicho. Entonces el modelo va a tener la siguiente forma. Y sub I, J. Podría que consideráramos las interacciones, por eso lo pongo con otro color. ¿Sí? Y eso sería igual a la media general más los efectos del factor 1 más los efectos del factor 2 más las interacciones gamma y j más lo que le haga falta al diseño para que, digamos, al modelo para que se cumpla la igualdad, que lo llamamos los errores. ¿De acuerdo? ¿Por qué puse en azul eso? Bueno, porque realmente, pues si yo tengo R réplicas, entonces
Supongamos que este i fuera 1 y que este fuera 1. O sea, i igual a 1, j igual a 1. Entonces estaría yo metido en la primera celda. ¿De acuerdo? Porque ahí en esa primera celda es nivel 1 del primer factor, nivel 1 del segundo factor. Pero ahí tengo R réplicas. Entonces la K podría variar K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual, hasta K igual a N. ¿Sí? Por eso necesitaría, en teoría, los tres índices. ¿De acuerdo? Uno para indicar el nivel del primer factor, ahí. Otro para indicar el nivel del segundo factor, la J. Y otro para indicar la réplica. Primera réplica, segunda, tercera, hasta la enésima réplica. Bueno, lo demás no depende de eso, solamente el error es el que también tiene ese índice K. Sin embargo, en la práctica no es necesario el valor de K. Los paquetes estadísticos están hechos para simplemente identificar con los dos primeros y ellos van contando. O sea, averiguan cuántos IJ hay. Por ejemplo, si I vale 1 y J vale 1, ellos averiguan cuántos Y11 hay y ya tienen las réplicas. Entonces yo no necesitaría la K. O sea que esta K, que es el número de réplica, no es necesaria en la práctica. No es necesario en la práctica. Entonces el modelo perfectamente puede quedar como Y sub i j igual a mu más alfa sub i más beta j más gamma i j, gamma sub i j, más epsilon i j. Y no necesito ponerla acá, los paquetes se identifican todos sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Qué es? O sea que yo podría escribir eso simplemente de la siguiente manera, lo voy a volver a escribir. Entonces quedaría y sub i j igual a la media más alfa sub i más beta j más gamma i j más epsilon i j. Y no necesita la K para nada. En tal caso, ¿qué es esto? Esto se llama, eso es el valor observado, o sea, lo que la IJésima unidad muestral me respondió del valor observado. Esto de aquí es la media general. La media general. Esto representa los efectos de F1. Esto representa los efectos de F2. Esto representa las interacciones F1, F2, ¿sí? Y esto representa el error que se necesita ponerlo ahí para que haya igualdad entre lo observado y lo estimado por el modelo. La parte derecha es, digámoslo así, la parte estimada. Mejor dicho, esto de aquí, sin contemplar el S y J, sería la parte estimada. Pero a la parte estimada hay que agregarle un epsilon sub ij para que me dé igual al valor observado. Por consiguiente, ese epsilon sub ij a veces puede ser positivo, a veces puede ser negativo. Todo depende de la cuestión. De si le sobra o le falta. ¿Sí? Si lo observado es más grande o más chico que lo estimado. En estos casos, obviamente, la I tiene que variar desde 1, 2, hasta A. Y la J tiene que variar desde 1, 2, hasta B. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué supuestos se necesitan para poder trabajar? Supuestos para poder estimar el modelo. ¿Sí? Bueno, lo primero es que la variable Y, es decir, la variable respuesta, esto que obtenemos ahí como Y y J, son observaciones particulares de la Y. La variable Y puede ser, por ejemplo, en el caso de los árboles, puede ser la altura del árbol. En el caso de
de las vacas podría ser digamos, el nivel por ejemplo, la producción de leche promedio. En el caso de los animales de engorde con las dietas, es el aumento de peso, ¿de acuerdo? Es la ganancia de peso, la ganancia de peso. Entonces, Y es la variable respuesta que se ve, pues, con índices cuando uno ya la está midiendo en cada animal, ¿no? Es la variable respuesta o dependiente, o dependiente debe ser normal. Entonces, el mismo supuesto hasta ahora que en el diseño anterior. Entonces, eso nos indica que al final toca hacer una prueba de normalidad también para poder garantizar que se está cumpliendo ese supuesto. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto que se requiere es igualdad de varianzas en todos los tratamientos. ¿Sí? Varianzas iguales. Iguales en todos los tratamientos. En todos los tratamientos. Eso se llama la prueba de homogeneidad de varianza, ¿no? O homocedasticidad. Homocedasticidad. U homogeneidad de varianza. Homogeneidad de varianza. ¿Sí? Y una tercera cosa importante es independencia. Dependencia entre las respuestas de las unidades experimentales. ¿Ya? Son las tres cosas necesarias para poder afirmar que el modelo está bien. ¿Sí? Todo esto se hace, bueno, la 1 y la 2, 1 y 2, o sea, los dos supuestos, 1 y 2, pues se prueban como ya lo sabemos. Se prueban, se prueban así. 1 con una prueba de normalidad. Una prueba de normalidad sobre los residuos. Normalidad sobre los residuos del modelo. Residuos E y J. Los E y J son las estimaciones de los epsilon E y J. ¿De acuerdo? Y 2, la homogeneidad es mediante la prueba de Leven. Prueba de Leven. O sea que entonces esto también toca hacerlo como hacíamos en el diseño anterior. Es decir, cogemos los valores absolutos de los residuos y les aplicamos exactamente el mismo diseño a los valores absolutos. ¿Sí? O sea que Infostat la hace con los valores, la hace con los valores absolutos de los EIJ. ¿Sí? Bien. La tercera, por lo general, uno no lo prueba. ¿Sí? 3 no se prueba. No hay una manera de ver eso. Bueno, sí hay maneras, pero son como muy sofisticadas. No se prueba, sino que sino que se diseña el experimento, ¿sí? Se diseña el experimento garantizando independencia. ¿Ya? Garantizando independencia. Es decir, esto no se averigua si se cumple o no, sino que en el momento de uno diseñar independencia, sino que en el momento de uno diseñar el experimento, pues lo hace de tal manera que pueda garantizar que hay independencia.
La independencia quiere decir que la respuesta de cada unidad experimental nada tiene que ver con la respuesta de otra unidad experimental, ¿ya? Cuando una unidad experimental influye sobre la otra, entonces no hay independencia. Por ejemplo, hay unos tipos de diseños que se llaman diseños de medidas repetidas, en los cuales la misma unidad experimental está dando varias respuestas a lo largo del tiempo. O sea, yo cojo la misma plantica, por ejemplo, y la mido hoy, la mido dentro de 15 días, la mido dentro de un mes, dentro de un mes y medio, dentro de 2 meses. Cada 15 días la mido. Entonces esas mediciones no son independientes. ¿Por qué no son independientes? Porque están producidas por el mismo individuo. Entonces ese diseño no cae aquí dentro de esto. ¿De acuerdo? Aquí tiene que haber unidades experimentales diferentes para que cada una responda como se quiere. Bueno, esto es prácticamente, digamos, la parte teórica que uno necesita para poder manejar la cuestión. El siguiente cuadrito me va a mostrar cómo, bueno, esto es lo que hemos dicho. También eso se llama arreglos factoriales, ¿de acuerdo? Dice, cuando se analizan dos o más factores, los niveles de cada factor se pueden combinar con los demás, con los de los demás factores. Cada combinación de niveles forma un tratamiento. Se obtienen así los arreglos factoriales. Usualmente se toma un número fijo R de unidades experimentales dentro de cada tratamiento. Estas replicaciones son necesarias para poder hacer estimaciones de medias y de interacción. Entonces, mire cómo es un arreglo factorial. Ahí lo ven ustedes. Factor 1 con sus niveles 1, 2 hasta A. Factor 2 con sus niveles 1, 2 hasta B. Y dentro de cada tratamiento, 1, 2 hasta R. Unidades experimentales, cada uno con una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces eso también se llama un arreglo factorial A por B con R réplicas. Arreglo factorial quiere decir que se trata de un diseño de dos factores. A por B me dice cuántos niveles tiene cada factor y R réplicas me dice cuántas unidades estoy tomando en cada tratamiento. ¿Sí? Bien, creo que eso es claro. La siguiente laminita me dice cómo es la tabla de análisis de varianza. Eso no se lo aprende nadie, ¿ya? Pero miremos cómo es la tabla. Tenemos la fuente de variación, y ya habíamos dicho, en el modelo era, recuerden cómo era la forma del modelo. Entonces ya habíamos dicho que había variación producida por el factor F1, hay variación producida por el factor F2, hay variación producida por la interacción F1-F2, hay variación que no se explica así, no queda explicada por el modelo, y la suma de todo eso es la variación total. Bien, para poder analizar las cosas, pues hay que calcular las sumas de cuadrados como siempre. Entonces va a haber una suma de cuadrados 1, que es la debida al factor F1, una suma de cuadrados 2 debida al factor F2, una suma de cuadrados 1, 2, que es debida a la interacción F1-F2, una suma de cuadrados del error, y la suma de todo eso, que es la suma de cuadrados total. Los grados de libertad. Como el factor 1 tiene A niveles, entonces aquí tenemos A-1 grados de libertad. En este tenemos B-1 grados de libertad por la misma razón. Y como este es como el producto del uno por el otro, tenemos A-1 por B-1. Y esto es niveles del uno, niveles del otro por el número de réplicas -1. Y si ustedes hicieran esta suma, les viene a dar R por AB-1. ¿Pero qué es RAB? Pues ya sabemos que es A por B por R, eso es la cantidad N de individuos que necesitamos, -1. O sea que podemos decir que esto es igual a N-1. Bueno, los paquetes ya hacen todos esos cálculos, ya ponen todos los grados de libertad. Ahora, teniendo los grados de libertad y las sumas de cuadrados, dividimos las sumas de cuadrados entre sus grados de libertad, todas, y se nos van a producir los cuadrados medios, que son varianzas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener cuadrado medio 1, es dividir suma de cuadrados 1 entre A-1. Ahí falta un paréntesis. Cuadrado medio 2 es dividir suma de cuadrados 2 entre B-1.
Cuadrado medio de la interacción es dividir suma de cuadrados de la interacción por entre a menos 1 por b menos 1. Y el cuadrado medio del error es dividir la suma de cuadrados del error entre AB por N menos 1, que es lo que tenemos ahí. Esta sería la suma de cuadrados total entre N menos 1, pero no la ponemos porque nunca la necesitamos. ¿Sí? Esos son los cuadrados medios. Con estos cuadrados medios nosotros vamos a formar tres Fs. Tres Fs. La primera F es cuadrado medio 1 sobre cuadrado medio del error. Siempre es el divisor es el cuadrado medio del error. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un cuadrado medio 1 sobre cuadrado medio del error, que es una F1. Esa F1 es para probar las hipótesis sobre las medias del factor 1. Luego tenemos cuadrado medio del cuadrado medio del factor 2, que es la suma de cuadrados del factor 2, que va a estar dividida. Esa no aparece aquí en la tabla, pero se entiende. Cuadrado medio 2 dividido entre cuadrado medio C es una CF para probar la igualdad de las medias en el factor 2. Y finalmente tenemos este cociente de cuadrado medio 1, 2 para probar si la interacción es significativa o no. Una cosa aquí que podemos mirar es que tenemos los cuadrados medios esperados, son estos. Y esos cuadrados medios esperados, miremos aquí hay un θ1. Ese θ1 viene dado por esta expresión. Dense cuenta que si las medias fueran iguales entre sí todas, entonces el θ1 sería 0, porque esto sería, esta y estas dos serían iguales para todos los i's. Entonces eso sería 0 y entonces no existiría esta parte, sino que solamente sería sigma cuadrada. De la misma manera hay un θ sub 2 aquí, que si las medias fueran iguales, lo mismo valdría 0, entonces esto también sería sigma cuadrada. Y hay un θ sub 1, 2, que es la interacción, donde si las medias fueran iguales, también esto sería 0. Y entonces tendríamos que esto sería sigma 2. En conclusión, tendríamos 4 estimaciones de sigma y de ahí se deduce que las Fs nos van a servir para probar las hipótesis. ¿Ya? En otras palabras, volvemos un momentico aquí a la pizarrita. Entonces vamos a tener lo que llamaríamos la tabla ANOVA. Tabla ANOVA. ANOVA. Para este diseño. Para el diseño o arreglo factorial A por B. Con R réplicas. Con R réplicas. Bueno, estamos partiendo de que el diseño es desbalanceado. Muchas veces los diseños se desbalancean, pero eso no es problema. Entonces, seguimos trabajando común y corriente. ¿Sí? La tabla ANOVA, entonces vamos a tener aquí la fuente de variación, que como lo vimos era lo producido por F1, lo producido por F2, lo producido por F1, F2, el error y por supuesto el total. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos unas sumas de cuadrados, que entonces a esto lo llamamos suma de cuadrados 1, a esto lo llamamos suma de cuadrados 2, a esto lo vamos a llamar suma de cuadrados 1, 2, y a esto lo vamos a llamar suma de cuadrados del error. Vamos a tener unos grados de libertad. Entonces aquí son, como este tiene A niveles, entonces aquí está menos 1. Como este tiene B niveles, es B menos 1. Como este es el producto, entonces será A menos 1 por B menos 1. Y la suma de cuadrados del error, ¿cierto? Será, para este caso sería, etapa 1, suma de cuadrados A por B por N menos 1. ¿Sí? A por B multiplicado por N menos 1. Si nosotros quisiéramos, pues aquí sería N menos 1. ¿Ya?
Bien. Teniendo los grados de libertad, tenemos los cuadrados medios, que también son variantes, ¿no? Son variantes. Entonces aquí tenemos cuadrado medio uno, cuadrado medio 2, cuadrado medio uno 2, cuadrado medio del error. Y esos van a estar dados por suma de cuadrados 1 dividido entre a menos 1 dividido a menos 1. Esto será suma de cuadrados 2 dividido b menos 1. Esto será suma de cuadrados 1, 2 dividido por a menos 1, b menos 1, ambos dividiendo. Y esto será la suma de cuadrados del error dividido entre a, b, r menos 1. Aquí podríamos decir que esto sería la suma de cuadrados total. Bueno, suma de cuadrados no tiene ni nombre siquiera. Pero aquí lo que teníamos que decir era que esto era igual a la suma de cuadrados total dividido por n menos 1. Pero como les digo, eso nunca se calcula. ¿Sí? Esa nunca se calcula. Entonces, tendríamos esto. Y ahora sí, aquí viene lo que no aparece en la otra tablita. Y es la F1. Bueno, no la voy a poner mayúscula porque si no se me confunde con el factor 1. Entonces a esa la vamos a llamar F minúscula 1. Y esa es igual al cuadrado medio 1 dividido entre el cuadrado medio del error. Tenemos aquí una F2, minúscula también, que es cuadrado medio 2. Incluso yo no debía haber puesto ahí, son errores de escritura. No debía haber puesto ese índice abajo porque entonces se me confunde con los grados de libertad de la distribución. Más bien dejémoslo así. F super 1. Esa F super 1 es cuadrado medio 1 dividido cuadrado medio del error. Tengo una F super 2, que es igual a cuadrado medio 2 dividido cuadrado medio del error. Y tengo una F super 1, 2, que será cuadrado medio de la interacción, 1, 2, dividido entre cuadrado medio del error. ¿Sí? Es decir, siempre voy a obtener 3 Fs. Eso se llamaría F calculada. ¿Sí? O F calculada. ¿Para qué sirve cada una de ellas? La F1 sirve para probar la hipótesis, sirve para probar la hipótesis nula de que la media 1 igual a la media 2 igual a la media A, pero para el factor 1. Entonces le voy a poner un superíndice a las medias, porque es las medias del factor 1. Contra la alternativa de que no todas son iguales, ¿sí? Versus algún par al menos es distinto, es diferente. ¿Para qué sirve el F2? Lo mismo, pero para el factor 2. Entonces F2 sirve para probar la hipótesis nula de que las medias del factor 2 son iguales. Mu sub 1 igual a mu sub 2 igual, etcétera, a mu sub b, pero todas estas son del factor 2. ¿Sí? Versus la hipótesis alterna, algún par son distintos. No, en algún par son distintos. Algún par difiere. ¿Y para qué sirve la otra? F1, F2. Sirve para probar la hipótesis nula. Sirve para probar la hipótesis nula de que gamma sub i j vale 0.
para todo I igual 1, 2 hasta A, y todo J igual 1, 2 hasta B. Es decir, o sea, las interacciones no son significativas. Las interacciones no son significativas. Bueno, todos esos cálculos nos los hacen los paquetes, de manera pues que nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, ¿cierto? Lo único que nosotros necesitamos es saber interpretar los resultados que tenemos acá. Lo ideal para uno, es decir, lo que uno siempre quisiera, es que no hubiera interacción, ¿sí? Ideal es que no hubiese interacción. Ideal que no hubiese interacción. Es decir, que el modelo fuera simplemente y sub i j igual a la media general más los alfa sub i más los beta j más el error. Si eso llegase a suceder, pues es muy fácil interpretar los resultados. ¿De acuerdo? Pero como eso no depende de uno, sino que eso depende de los datos del experimento. A veces habrá interacción y a veces no. Y entonces tenemos que estar preparados para afrontar la situación cuando hay interacción. ¿Sí? Si hay interacción, interacción, el modelo no es aditivo. El modelo no es aditivo. Y entonces los resultados se interpretan, condicionalmente. Habrá que ver en algún experimento qué pasa. Se interpretan condicionalmente. Pero, si no hay interacción, pues listo, no hay ningún problema. Podemos saber si las medidas de un tratamiento son iguales o no, de un factor, y si las medidas del otro factor también son iguales o no. Y no hay que preocuparse por más. ¿Cómo hacemos para saber cuáles tratamientos difieren? Se aplican, o sea, si se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Si se rechaza H0, se aplican las mismas pruebas post-hoc ya conocidas. Se aplican las mismas pruebas que mencioné ahora cuando comenzó la clase, ¿sí? Post-hoc ya conocidas. Es decir, la de Fischer, la de Tukey, la de Sheffer, la de Duncan, la NTS, etc. NKS es la cosa, yo le he puesto NTS, es NKS. Bueno, hay que verificar los supuestos, ¿no? De normalidad y de homoceasticidad. Pero si alguno de esos dos no se cumple, aquí sí estamos fregados, porque en los diseños de una vía, pues teníamos las pruebas no paramétricas, la de Kruskal-Wallis y la de Friedman, que nos sacaban un poco del apuro en que estábamos. Pero para estos modelos no existen pruebas no paramétricas, ¿sí? Entonces, si no se cumplen los supuestos, pues no podemos dar una interpretación cabal. Solamente podemos decir que se hizo un experimento, pero que no se cumplieron los supuestos, entonces cabe cualquier cosa. ¿De acuerdo? Bueno, creo que así ya podemos empezar a meter los datos. ¿Cómo metemos los datos? Simplemente, si uno tiene aquí, es decir, es como si yo tuviera aquí el F1, aquí tengo su nivel 1, 2, 3, etcétera, hasta A. Por aquí tengo nivel 1, 2, 3, etcétera, hasta B. Entonces, para un dato cualquiera, ponemos el valor del dato, y es su IJ, ponemos el nivel del factor 1,
y ponemos el nivel del factor 2 para ese dato. Y eso lo hacemos para todos los datos, o sea, desde el principio hasta el fin de todos estos. Entonces, quiere decir que necesitamos una columna de datos, una columna de niveles del factor 1 y una columna de niveles del factor 2. Entonces, aquí tenemos dato, nivel F1, nivel F2. Y de acuerdo con eso, metemos la información. Les voy a mostrar un ejemplito, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplito. Díganos que todo el tiempo no vamos a cantar. Vamos a mirar aquí un archivito. En probabilidad, diseño de experimentos. Y aquí tenemos este. Este es un diseño factorial 4×3, como lo pueden ver. ¿Sí? Vamos a agrandarlo un poquitín. Bueno, este es un ejemplo tomado de unos datos de una cosa metalmecánica, ¿cierto? En donde están cortando piezas de, de acero. Entonces, pues lo que tenemos por un lado son, aquí por este lado izquierdo tenemos diferentes niveles de profundidad de los cortes, o sea, profundidad de 0,15 centímetros, de 0,18, de 0,21 y de 0,24. Es como una ranura que se está abriendo sobre una lámina de acero. Pues para eso se usan máquinas especiales, yo no sé cómo se llamarán esas máquinas. Bueno, ¿sí? Por el otro lado, para poder mantener una velocidad constante, entonces, digamos, se mantienen las láminas a diferentes velocidades. La sierra esa o el aparato con el que se hagan las ranuras se mantienen a unas velocidades de giro. Esos son como unas especies de sierras, pero como discos, que abren esas ranuras en el acero. Entonces se mantienen unas velocidades de 20, de 25 y de 30, ¿cierto? No sé cómo las estén midiendo, pero esas son las medidas. Bien, y en cada una de estas se han puesto 3 láminas, por consiguiente tenemos eso se llama, es como la energía que se gasta para manejar, para la franja, para la ranura de esa profundidad con esa velocidad. Entonces tenemos 3 en cada tratamiento. Es decir, que este es un diseño que tiene 4 niveles para el F1, 3 niveles para el F2, por eso es un diseño 4×3, ¿cierto? Y como en cada tratamiento hay 3 datos, entonces tenemos 3 réplicas. Bien, para poder hacer el análisis, vamos a cargar Infosat, vamos a meter los datos en un segundo y vamos a ver cómo se puede hacer de fácil eso. No tiene ningún misterio, ¿sí? Bueno, esperemos que cargue el paquetico. Ah, una cosa. Yo puedo identificar los niveles como 0,15, 0,18, 0,21, 0,4, o mejor todavía, como niveles 1, 2, 3 y 4, así como están en rojo. Lo mismo los de arriba, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero si quiero saber cuánto es la profundidad o la velocidad, también podría poner los otros números. Pero es que tantos números a veces, no sé, con todos los decimales y todo eso también puede traer alguna confusión. No sé qué pasa, que no está cargando el paquete.
Claro que es que se demora a veces para cargar. Bueno, ahí cargo. Voy a dejar el paquetico aquí al lado derecho, ¿sí? El Infostat. Y voy a dejar este al lado izquierdo para poder, para poder trabajar los dos simultáneamente. Bueno, me va a tocar achicar un poquitín este para poderlo observar en su totalidad. Ahora fue demasiado grande. Bueno, ahí nos defendemos. Entonces, observe, voy a a meter esos datos en el Infostat. Entonces le digo a Infostat que abra una nueva tabla. ¿Sí? Tengo dos columnas. Infostat siempre me abre con dos columnas, pero yo voy a necesitar tres. Una para los niveles de F1, una para los niveles de F2 y una para la, perdón, una para la lectura, o sea, la variable respuesta, que son los valores que están dentro de las celdas. La otra para los niveles de F1 y la otra para los niveles de F2. Entonces, lo que voy a poner aquí, voy a abrir una columna más, ¿cierto? Donde ya tengo tres columnas. ¿Sí? Entonces, la primera columna la voy a poner aquí como la voy a llamarla la variable Y. No sé exactamente qué está representando. Creo que es energía. ¿Sí? Ese ejemplo fue tomado de un libro. Entonces, esta variable se llama la Y. Esta variable representa los niveles de F1, pero los niveles de F1 se llamaban profundidad. ¿De acuerdo? Es la profundidad de la ranura que estamos abriendo. Y la otra es la velocidad de la sierra esa. Entonces, velocidad. Velocidad. Voy a marcarlos con los números rojos, o sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, mire, lo primero que puedo hacer es poner estos tres números, 74, 64, 60, aquí. 74, 64, 60. Y yo ya sé que esos son del nivel 1 y 1. Nivel 1 aquí y son del nivel 1 en el factor 2. Bueno, ahora meto otros tres. Por ejemplo, los de la segunda fila podrían ser. ¿Sí? Entonces, eso no importa el orden, lo que importa es que identifique bien cada lectura. Entonces, esos son 92, 86, 88. 92, 86, 88. Y yo ya sé que esos son del nivel 1 en el factor 1 y del nivel 2 en el factor 2. Entonces aquí le pongo 1, 1 y 1. Y estos son del nivel 2 en el factor 2. Bueno, ahora van los tres del otro. Entonces son 99, 98, 102. 99, 98, 102. Y esos son del nivel 1 del factor 1 y del nivel 3 en el factor 2. Entonces ahí están todos esos 9 que he metido aquí. En la primera fila, ahí están todos 9 y todos son del nivel 1 del factor 1 de profundidad. Y estos son 3 de velocidad 1, 3 de velocidad 2 y 3 de velocidad 3. Digo ahora lo mismo con la segunda fila. Yo creo que ya los podemos, bueno, sigamos así para no perdernos. 79, 68, 73. Y entonces ahora son del nivel 2 y aquí son del nivel 1. Creo que ya quedó claro, ¿cierto? Luego tenemos 98, 104, 88, 98, 104, 98, 104, 88. Todos esos son nivel 2 acá y son del nivel 2 acá.
Finalmente tengo aquí 104, 99 y 95. No, perdón, 104 y 99 y 95. Y 95, que todos estos aquí son del nivel 2 y aquí todos estos son del nivel 3. Más, nosotros podríamos después darnos cuenta que esto se sigue repitiendo. 9, 9 veces el 1, 9 veces el 2, 9 veces el 3, 9 veces el 4. Luego tendríamos aquí 3 veces el 1, 3 veces el 2, 3 veces el 3. 3 veces el 1, 3 veces el 2, 3 veces el 3. Entonces es tal vez mucho más rápido meter los datos primero y luego completar las filas de esa manera. Lo voy a hacer así en esta. Lo voy a meter por filas, ¿no? Entonces ahora va 82, 88, 92. Vamos en la tercera fila. 99, 108, 95, 108, 110, 99. Y va a la tercera fila. Y ahora va a la cuarta fila. 99, 104, 96, 104, 110, 99, 114, 111 y 107, y estuvieron todas las observaciones. Ahora vengo aquí arriba y completo. ¿Sí? Vengo aquí y completo las filas. Creo que me quedo como tal. Me va a tocar moverla así de esta manera. Esta no se achicó. Sería si la puedo achicar. No. Bueno, entonces llevo aquí 9 unos, 9 veces el 2. Entonces ahora tengo que tener 9 veces el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veces el 3 y 9 veces el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y par. ¿Cierto? Y ahora esta parte de aquí, que chistoso porque no me deja ver allá. Voy a tocar de esta manera aquí. Más o menos por ahí. Entonces aquí tengo, como esto se va a repetir 3 veces 1, entonces lo voy a copiar. ¿Sí? 3 veces el 1. A ver si se deja copiar. Ya no sé cómo copiarlo. 3 veces el 1, 3 veces el 2, 3 veces el 3 y no hay más, ¿no? Entonces control C y lo pongo aquí debajo, aquí, control V y ahora más abajo, control V. Y creo que ya está todo, ¿sí? Ahí están todos los datos ya. Bien, entonces ahora, como ahí quedó una fila 37 que no tiene nada, tengo que borrarla y si no el paquete me la toma como ceros y me calcula todo mal. ¿Sí? Entonces la señalamos y la borramos. Pisamos el botón secundario y eliminamos esta fila y ya quedó. Ahí quedaron los datos. Bien, ustedes los pueden ver ahí todos. ¿Sí? Todo está bien. Entonces vamos ahora sí a analizar el experimento. Entonces venimos aquí a estadísticas. Entramos a análisis de la varianza. Le decimos al paquete cuál es la variable de respuesta, es Y. Y le metemos las variables de clasificación, o sea, los factores, que son profundidad y velocidad. Las ponemos aquí, variables de clasificación, ¿de acuerdo? Y
Aceptamos. Y obsérvese lo que me sale aquí, mire. Me sale factores, profundidad, velocidad. Pero si yo le pongo agregar interacciones aquí en este botoncito de abajo, entonces él me hace profundidad por velocidad. Entonces me ha quedado el modelo completo. O sea, el modelo está formado, por eso es que esto aquí dice especificación de los términos del modelo. Me ha quedado especificado el modelo completo, que es lo que se debe a la profundidad, lo que se debe a la velocidad y la interacción. Bien, vamos a mirar residuos, calcular predichos, calcular residuos estudentizados, a calcular residuos en valor absoluto. Con esos residuos en valor absoluto hacemos la prueba de homogeneidad de varianzas y vamos a hacer comparaciones. Entonces pongamos, por ejemplo, que se me ocurrió hacer la prueba de Tukey. Listo. Tengo que marcarle aquí para que me dé las medias de la profundidad, las medias de velocidad y las medias por interacción. También se pueden hacer contrastes, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Bien. Aceptamos. Y ahí está todo. ¿Sí? Voy a ampliarlo para que quede, para que lo podamos observar todo aquí. Entonces, obsérvense lo que me está saliendo. Bueno, primero me dice que tengo 36 observaciones, lo cual era cierto, porque era 3 por 4, 12 por 3, 36. Me da el R cuadrado, que me está explicando alrededor del 89%, o ajustado el 85%. Coeficiente de variación 5,68, bastante bueno, como ustedes pueden observar. ¿Sí? Recuerden que por allá de 25 para arriba, de 30 para arriba es malo. Bien. Y obsérvese acá los valores P. Bueno, este que es el valor P para profundidad. Entonces me dice, como ese valor P es inferior a 0,05, rechazo la hipótesis de que las profundidades, es decir, de la que la energía que se gasta con las diferentes profundidades es la misma. Quiere decir que en algunas se gasta más que en otras. ¿Cuáles? Pues aquí está, mire, profundidad para medias. Tenemos que 1 y 2 gasta lo mismo porque ambas están marcadas con A, pero las otras dos son distintas porque la tercera está marcada con B y la otra está marcada con C. Obviamente aquí están las promedio de gasto de energía. Entonces, en los primeros dos niveles se gasta la misma energía, mientras que en el nivel más profundo intermedio se gasta 97 y en el más profundo, en el mucho más profundo, se gasta 104. Pero estas diferencias 84 y 89 son las diferencias, se ven distintas, pero son en las medias, en los datos. Pero como medias poblacionales, como medias de lo que se gastaría en teoría, no difieren. Y ese es el hecho de que estén marcados con A y B ambas. Entonces hay tres niveles de energía que se están consumiendo. Bueno, de la misma manera tenemos uno para la velocidad. Observen, ¿sí? Para la velocidad también difieren. Ahí tenemos velocidad, también difieren porque el valor P es inferior a 0,5. Y aquí aparece velocidad, las medias, y obsérvense que los tres son totalmente diferentes. Todos son distintos porque cada nivel está marcado con una letra diferente. Entonces, por el lado de las velocidades hay dos iguales y los otros distintos. Por el lado de por el lado de las profundidades. Por el lado de las velocidades, todas las tres velocidades gastan diferentes cantidades de energía. Lo que aparece enseguida es lo malo, mire. Pues uno no quisiera que sucediera, pero sucedió. Y es que, perdón, es que la profundidad por velocidad, que es la interacción, también es significativa. ¿Sí? Entonces mi modelo tiene, es decir, hay interacción significativa entre la velocidad y la profundidad, ya que parte de lo que se gaste de la variabilidad del modelo está explicado por la interacción entre las dos cosas. Bien,
Pues eso es malo, porque lo ideal sería que todo fuera bonito así, todo, sí, que yo pudiera identificar exactamente cuánto se gasta por profundidad, cuánto se gasta por velocidad, pero es que hay una parte que es parte de la interacción. Una cosa que vale la pena que se observe es que ahora sí tiene sentido y por primera vez vemos que la primera fila sale distinta a la segunda y la tercera. ¿Recuerdan cuando hacíamos diseños de una vía? Siempre esta fila y esta fila eran la misma. Pero claro, es que todo lo explicado no está explicado sino por una sola causa, por una sola fuente de variación. Pero en cambio ahora tengo lo explicado por el modelo, es explicado en parte por la profundidad, en parte por la velocidad y en parte por la interacción. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver, aquí tengo 11 grados de libertad. Esos 11 grados de libertad son 3 de profundidad, 2 de velocidad y 6 de interacción. Si yo sumo 3 más 2 más 6 me da 11. ¿Sí? Igual que si sumo estos, si yo sumara estas tres cantidades, mejor, estas dos cantidades, lo explicado por la profundidad, lo explicado por la velocidad y lo explicado por la interacción, ¿sí? Esas tres. Todo eso sería 5.842, que es lo que explica el modelo. O sea que esto lo que me está diciendo es que lo que explica el modelo, que es esta cantidad, está dado por esta parte que la explica la profundidad, esta parte que la explica la velocidad y esta parte que la explica la interacción. Lo que se queda sin explicar son 689 que constituye el error. O sea, como ustedes pueden dar cuenta, las, las tablas de análisis de varianzas se interpretan exactamente de la misma manera. Si yo hago este cociente, este entre 11 me da 531, este entre 67 me da eso, pero bueno. Si 21, 25, 11 dividido 3 me da 3.160 dividido 2 me da y 5, 57, 06 entre 6 me da 92. Este entre 24 me da 28,72. Cuando yo divida este primero, que es la de profundidad, entre 28,72, me da perdón. Cuando yo divida entre me da la primera F, que es de 24. Cuando divida entre me da la segunda F, que es 55,02. Y cuando yo divida el cuadrado medio, entre me va a dar 3,23, que es el otro. Entonces aquí tengo la F1, es esta, la F2, que es esta, perdón, la F es esta, la F1 que es esta, la F2 que es esta, la F12 que es esta. Y los correspondientes valores P calculados, que como se ve, los tres son diferentes, menores que 0,05, lo que indica que hay diferencia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Haría falta aquí ver todavía si está cumpliendo los supuestos de normalidad, si está cumpliendo los supuestos de homogeneidad de varianza y cómo hacemos unas gráficas de interpretación de interacciones. ¿Ya? O sea que nos quedó todavía material de este ejemplo para la próxima clase. Yo pensaba que alcanzaba a ver los dos tipos de modelos. No, solamente y no lo hemos terminado. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ahí dejamos por hoy. ¿Sí?